personal. Vean el caso de Andrés. Andrés y Juan iban juntos, habían sido discípulos de Juan Bautista. Cuando Andrés se encontró personalmente con Jesús, fue corriendo donde su hermano Simón. Hemos encontrado al Mesías del que hablan Moisés y los profetas. Es decir, en ese tiempo Moisés y los profetas era como nosotros decimos ahora la Biblia. En ese momento era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías que iba a venir para salvar. Y Andrés contento le dice a Pedro, mire, hemos encontrado. Y él llevó a Pedro. Pedro va a ocupar el primer lugar, pero fue su hermano Andrés el que lo llevó. Y el Señor a Pedro le va a cambiar nombre. Tú te llamas Simón, pero de ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Pedro no sabía por qué. Pedro, piedra. Más tarde el Señor le iba a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Jesús ya estaba viendo el futuro con él. Y entonces Pedro es llevado por su hermano y el Señor le cambia de nombre. Entonces, un evangelizador, estimados hermanos, como Juan, primero se encuentra personalmente con Jesús y después lleva a otros a Jesús y les dice, miren, ese es el Mesías. Y para eso tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que basarse en la Biblia y tiene que dar testimonio congruente con lo que está predicando. Ahora, Andrés, cuando se encontró personalmente con Jesús, pensó inmediatamente en su familia. Fue a contárselo a Pedro. No se pudo quedar callado, y esto es muy importante. En nuestra evangelización hay que comenzar por nuestra familia. Muchos pueden ser muy buenos predicadores afuera y en su familia tal vez no. Y es que en la familia es donde cuesta más, porque ahí le conocen a uno todos sus defectos y lo apachan de una vez cuando uno quiere decir algo. Y sin embargo, es el lugar donde hay que comenzar y no desanimarse. En la vida de Santo Tomás de Aquino se cuenta que él, que era muy talentoso, estaba discutiendo con unos judíos acerca de Jesús y llegó la noche en tanta discusión y tuvieron que despedirse. ¿Y qué hizo Tomás de Aquino? Esa noche se fue ante el sagrario a interceder por aquellos. Al día siguiente volvieron los judíos y Tomás creyó que venían para seguir la discusión que no habían concluido. Y les dice, bueno, vamos a concluir la discusión, ustedes vienen para que concluyamos esa discusión. No, le dijeron, nosotros venimos para bautizarnos. ¿Qué había pasado? Tomás había pasado la noche ante el sagrario, pidiendo por aquellos judíos, y eso es lo importante. Una evangelización debe estar respaldada por la oración. A nosotros como evangelizadores, si hemos encontrado a Jesús personalmente, nos toca, es cierto, exponer lo que dice la Biblia misma. Te vamos a hablar de lo que dice Moisés y los profetas, de lo que dice la Biblia. Esa es la base, pero tenemos que ser respaldados por la oración. Si no, vamos a ir solo con nuestras fuerzas. Tomás iba respaldado. Toda esa noche había intercedido ante el sagrario por la conversión de aquellos, y aquellos ya iban bien dispuestos. Cuando el Señor vio a Pedro por primera vez, le dijo, tú te llamas Simón, ¿verdad? De ahora en adelante te vas a llamar Pedro. Como les digo, Jesús estaba viendo hacia el futuro. Más tarde le iba a decir, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. El que se encuentra con Jesús debe cambiar de nombre. El cambio de nombre en la Biblia significa una nueva relación con Dios. Si alguien verdaderamente ha encontrado personalmente a Jesús, tiene que verse en su cambio de vida. Tiene que ser nueva criatura, como decía San Pablo. Tiene que estar en Cristo. Y el que está en Cristo, dice San Pablo, es nueva criatura, lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Para Pedro es un nuevo comienzo de Pedro. No se convirtió de una vez, pero comenzó una nueva vida. Con su encuentro personal con Jesús, le cambió de nombre. De ahora en adelante vas a ser Pedro.
Si no hay cambio de vida, si no hay una conversión, entonces no ha habido un encuentro personal con Jesús. El encuentro personal con Jesús lleva a una conversión, lleva a un cortar algo que está mal en mi vida. No puedo estar pasteleando un poquito con Jesús y un poquito con el mundo. No, debe haber un corte. Esa es la conversión, cambio, si no se ha llegado a eso. Y ese es el problema en muchas iglesias. Un montón de gente los domingos, pero no están convertidos. Y se defienden porque son directivos de hermandades y dirigen procesiones y tienen mucha cualidad para eso, pero no comulgan ni se confiesan. Y entonces no están cumpliendo lo que Jesús manda. Son religiosos, denle diploma de buen religioso, pero no de cristianos. Para ser cristiano la persona tiene que tener su encuentro personal con Jesús y se debe ver porque cambia de nombre. Es nueva criatura en Cristo. Lo viejo ya pasó, ahora todo es nuevo. Andrés fue el primero en encontrar a Jesús y él fue a llamar a Pedro. Pero el Señor no lo escogió a él como primero, escogió a Pedro. Y en la iglesia todos tenemos cualidades. Y según las cualidades que tenemos, con esas debemos servir. Se ve que Andrés era un buen presentador, porque más tarde en la multiplicación de los panes, cuando dice el Señor, ¿cuántos panes tienen ustedes? Él es el que le va a presentar. Señor, aquí te presento a este muchacho, tiene 5 panes y 2 pescados. Más tarde hay unos griegos que quieren una entrevista personal con Jesús y Andrés se los lleva. Él tenía su cualidad de presentador personal de Jesús a los demás, una cualidad muy bonita. Cada uno en la iglesia tenemos dones y carismas y debemos explotarlos para servicio del Señor. Felipe fue encontrado muy fácilmente, dice que el Señor le encontró y le dijo, ven para acá. Y Felipe feliz, sin mayor problema. Pero Felipe, una vez que se encontró personalmente con Jesús, pensó en uno de sus amigos que se llamaba Natanael y fue donde Natanael, fíjate que hemos encontrado aquel del que habla Moisés y los profetas, o sea, la Biblia. ¿Y ese de dónde es vos? De Nazaret. Así de ahí no sale nada bueno. No sale nada bueno y de ahí va a salir nada menos que el Mesías. Pero el otro no se puso a alegar con él. Y le dijo, mira, yo te voy a llevar a él y tú decides. Qué bonita evangelización. Yo te acerco a Jesús y tú decides. Y cuando el Señor vio a Natanael, dijo, este es un israelita carta cabal. Y el Señor, y aquel le dice, ¿cómo que carta? Y si usted no me conoce a mí, ¿tú crees que no? Yo te vi cuando aquel día estabas debajo de la higuera. Se ve que ese día que estaba debajo de la higuera, él estaba pensando en estas cosas. Yo te vi. Y te digo una cosa, vas a ver cosas muy buenas, vas a ver ángeles que suben y bajan. O sea, esto no es todo, ya vas a ver lo que viene. Y eso es lo que nos pasa a todos. El encuentro con Jesús nos lleva a experiencias espirituales. No que vayamos a ser como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, no, pero nos concede experiencias espirituales que nos alegran y nos confirman que hemos tenido nuestro encuentro personal con Jesús. Es muy importante eso, porque la religión no debe ser algo mecánico, vacío, cumplo porque sí, pero no tengo gozo al rezar, no tengo gozo de venir a la iglesia el día domingo, vengo porque así se acostumbra, porque es la ley, ¿no? Vas a ver ángeles que suben y bajan, vas a tener experiencias y a todos nos lo promete el Señor. Así es que Natanael al principio, bueno, ¿y cómo me dice que soy a israelita carta? Usted no me conoce. Oh, yo te conozco, aquel día que estabas allá debajo de la higuera te vi y ya pensé en ti. Y entonces pero él también se va a volver evangelizador. Hermanos, nuestro caso, ¿cómo nos encontramos nosotros con Jesús? Yo insisto, no se aflija usted si no se ha encontrado personalmente con Jesús. Un montón de los que llegan el domingo a la iglesia tienen conocimiento de Jesús de oída, de los que les contaron, pero nunca han tenido ese gozo, qué alegría, me encontré con Jesús.
Y eran las 4 de la tarde cuando lo encontré, decía San Juan, no se le olvidó. Si no se ha encontrado, aquí está el medio. Usted tiene la predicación. Dice la carta a los romanos, la fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Lo primero es la predicación. Y después, por medio de la predicación, viene la fe. Y la fe lo ayuda a usted a buscar. Y nunca, cuando usted está buscando con fe, con devoción, nunca Jesús se le va a esconder. Si Jesús vino para manifestarse, Jesús vino para decirle, aquí estoy yo. Jesús no se esconde de nadie, Jesús se presenta, pero muchos lo andan buscando por otros lugares. Uno de los peligros es la religiosidad nada más, el creer que van a encontrar a Jesús solo porque tienen muchas prácticas religiosas y peregrinaciones y procesiones y unas sus oraciones que se han inventado por ahí, que a veces no se sabe ni qué dicen, pero él las recita de memoria y ya con eso se creen cristianos. Mire, si no se han encontrado personalmente con Jesús y no han sentido el gozo y no han llevado a otros, esta es una clave. El que se ha encontrado con Jesús siente el deseo de evangelizar, de llevar a otros. Si usted nunca sintió el deseo de evangelizar a otros, de llevarlos a Jesús, es señal que no ha encontrado ese tesoro escondido. Está escondido todavía para usted. Debe pedirle, Señor, que yo te encuentre. Hay que pedirlo y no quedarse tranquilo. No, yo así, yo tengo mi religión a mi manera, solo con eso ya me dijo todo. Usted no se ha encontrado con Jesús, porque la religión mía no es a mi manera, es lo que Jesús dice. No me voy a inventar yo mi religión a mi manera. Muchos tienen su religión a su manera y por eso no tienen el gozo de ser cristianos, ni andan buscando a otros para llevarlos a Cristo, porque ellos nunca se han encontrado personalmente con Él. Cuando el Señor llamó a sus primeros apóstoles, les dijo, yo a ustedes los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Si Él los iba a llamar para que dejaran de pescar y se vinieran con Él. ¿Qué quiere decir eso? La técnica que ustedes tienen para pescar esos peces, me la van a entregar a mí para pescar hombres para la salvación. Esa técnica que tiene, esa perseverancia, esa tenacidad, ese de andar escondiendo su sombra para que no asuste a los peces y se vayan, toda esa técnica la van a emplear ahora para pescar a los hombres. Estimados hermanos, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, aquellos dos que andaban como miedosos detrás de él, no se atrevían a hablarle, Juan y Andrés, el Señor se volvió y les dijo, ¿qué buscan ustedes? Y es lo que el día de hoy nos está preguntando a cada uno, ¿qué buscas tú? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué será de mí? Preguntas básicas que en el mundo hemos oído tantas contestaciones, pero ¿quién me puede hablar a mí del más allá si apenas conocimos el más acá? Jesús viene para decirnos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos puede decir, nadie va al Padre sino por mí. Estimados hermanos, démosle gracias si ya nos encontramos personalmente y nuestra obligación llevar a otros. Y si alguien no se ha encontrado, preocúpese, pero no desespérese, porque usted va a tener la predicación bíblica todos los domingos, tus compañeros, y si usted pone un poquito de buena voluntad en su oración, el Señor se le va a manifestar. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.